Eso. Pues gracias por estar conectados, gracias por estarnos viendo. Yo estoy muy contento. Hoy tengo la dicha, el gusto, el placer de poder saludar a un gran amigo, un gran amigo. Lo vamos a conocer juntos. Yo tengo la oportunidad de conocerlo de hace unos años para acá. Se llama Javier Olvera. Vamos a conocer a Javier. Y yo le agradezco a Javier que me dé esta oportunidad porque es muy exitoso. Javier ha hecho una gran carrera en los negocios, pero de veras muy interesante, muy importante. Y vamos a ir conociéndolo poco a poco. Javier, muchas gracias por darme esta oportunidad, por permitirme llegar hasta allá, hasta tu oficina y poder entrevistarte y poder conocerte un poco mejor. Muchas gracias, Javier. Estás en mute. Creo que te pusiste en mute. Ándale. Ahí te quitamos eso. Muchas gracias, Javier. Bienvenido. Perdón, muchísimas gracias, Rodolfo, por la invitación y encantado de estar en tu programa. Gracias, Javier. Yo quiero decirles que tuve la oportunidad de conocer a Javier porque vivimos uno enfrente del otro. Cuando yo vivía en Monterrey, pues compramos una casita, mi esposa y yo, y de repente la casita enfrente, pues aquí estaba Javier. Y así nos conocimos. Éramos vecinos. De hecho, nos decimos todavía por ahí en el chat, vecino, 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 vecino. Y entonces yo vi mucho el desarrollo de Javier a través de pues cómo iba creciendo y cómo iba desarrollando cosas y platicábamos como vecinos. Y ahí conocimos, pues tanto Javier como yo estudiamos en el TEC de Monterrey. Yo estudié en el campus Estado de México y Javier estudió en el campus Monterrey, pero nos fuimos conociendo primero por ser vecinos y después por tener la misma alma mater, que es el TEC de Monterrey. Pero vamos desde el principio, Javier. ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste tú? ¿De qué parte de este país eres? Yo nací en Veracruz, en el puerto de Veracruz, sí, en el estado de Veracruz, en la ciudad de Veracruz. O sea, eres jarocho de hueso colorado. Así es. Oye, Javier, ¿cómo fue tu infancia? Platícame un poco, pues, platícame, no sé, eres el más chico, eres el mayor, te fue bien ahí en Veracruz, vivías, digamos que cerca de la escuela o no, te llevaban tus papás. Platícame un poco de tu infancia, ¿cómo era tu infancia? Bueno, sí, es decir, soy el mayor de 3 hermanos. Tuve la dicha de estar muy cerca del colegio, la primaria Vicente Barrios, una escuela bastante de disciplina semi-militarizada, entonces el tema de corte pulido, de zapatos súper limpio, del uniforme pulcro era parte de la disciplina y fue una de mis principales formaciones desde temprana edad. Oye, Javier, ¿y había ahí, era mixto o era puros hombres? A puros hombres. Ya, entonces sí era súper militar, puro hombre y además te traían cortito. Sí, era el tiempo de la letra con sangre entra. Ahí sí no había ningún problema como las hay ahorita en términos de la disciplina y la exigencia. Que la verdad es que ya no estamos acostumbrados a eso. Obviamente eran otros tiempos, pero de cierta manera puedo decir que sí sirvió como parte del desarrollo a temprana edad. Y cuando estabas estudiando, ¿hiciste ahí primaria, secundaria? ¿También hiciste la prepa o ya te fuiste a la prepa a otro lugar? No, realmente esa solamente fue la primaria. La Ok. primaria fue ahí. Tuve la oportunidad de estudiar una secundaria técnica, luego en bachilleres de Veracruz, entonces fueron diferentes colegios con respecto al crecimiento escolar, ¿no? En todo el desarrollo de mi formación escolar. Ahora, bachilleres y luego cuando tú estuviste en la secundaria y en bachilleres, pues supongo que tú, digo, yo tengo mucha familia en Veracruz, conozco Veracruz y Veracruz es un estado maravilloso, es extraordinario, pero también al mismo tiempo no es fácil empezar a emigrar a otro país o a otro estado y buscar otra oportunidad. En Veracruz hay muchas oportunidades, hay mucho trabajo y mucha gente se desarrolla en Veracruz, en Jalapa, en el puerto, a lo mejor van a Puebla, mucha gente de Veracruz va a Puebla cuando quiere estudiar ya la carrera. ¿Tú cómo decidiste o cómo pensaste que querías estudiar lo que estudiaste y decidiste emigrar? Y déjame a lo mejor hacerte una pregunta un poco más sencilla. ¿Cómo decidiste qué querías estudiar? Bueno, al principio fue relativamente fácil, las matemáticas siempre fueron lo mío.
Yo todavía continúo estudiando en Veracruz la carrera. Realmente yo vine a estudiar el Tecnológico de Monterrey mi maestría. Llego en 1998. Entonces tuve la fortuna también de pasar mis estudios profesionales en el puerto de Veracruz, pero desde el bachillerato mi gusto y mi pasión siempre fueron las ciencias exactas. Aunque tuve también la oportunidad de, por no ser tan disciplinado en algunas cosas y ser rebelde con causa, le digo yo, el que en el bachillerato, como parte de un castigo por no tener esa disciplina o no estar alineados a cierto estilo, pues me mandaron a estudiar ciencias políticas o la parte le llaman como un tipo taller o como un tipo de especialidad, y me mandaron a un partido político en Frente Juvenil, no voy a decir el partido, pero me mandaron precisamente porque era un rebelde con causa. La verdad es que siempre me gustó confrontar a los maestros, siempre fue algo que eh, decían que no se podía y era el que siempre retaba a los maestros que sí, y eso siempre fue parte de mi estilo, y hasta la fecha el romper con el status quo es mi pasión. O sea, eras ladilla, vamos a decirlo así, perdón, yo que uso de las palabras, pero oye, oiga, profe, ¿y por qué? Yo no estoy de acuerdo, y dígame, no, no se vale, y entonces te mandan de castigo a un partido a hacer algún taller, y eso hizo que aprendieras otras cosas. No, lo que siempre les cuento a mucha gente con la que trabajo actualmente o cuando doy pláticas a emprendedores, hablaba yo del tema de negociación, y que es algo muy importante, ¿no? O las ventas, que las ventas, mucho de la metodología tiene que ver con técnicas de negociación. Entonces hablaba de que me mandaron para corregirme y aprendí, y de cierta manera también mi rebeldía creció ahí, que me querían reclutar en ese centro, en la parte del tema juvenil de ese partido. Y la verdad es que no era mi intención y nunca lo ha sido. Aunque ya al llegar a Monterrey, yo te lo contaré, pues me tocó trabajar para el gobierno del Estado de Nuevo León, y también tuve la oportunidad de convivir con varios funcionarios públicos, pero no era en aquel entonces lo que yo quería. Realmente, ahora regresando a la parte de los estudios, las ciencias exactas y después la ingeniería, estudié ingeniería en electrónica, fue mi pasión. ¿Por qué el tema de ingeniería? Mi papá es ingeniero, mi mamá es química, entonces creo que fue algo relativamente influenciado de mi familia, ¿no? O sea, tú estabas estudiando en bachilleres, estudiaste, entiendo, en la Universidad Veracruzana, en la UB, supongo, ¿estoy bien? ¿Estoy No, yo correcto? estudié en el Tecnológico de Veracruz, Instituto Tecnológico de Veracruz. Wow, wow, me sorprende para bien. El tecnológico, aquí déjenme decir un dato. Yo trabajé para el tecnológico, Javier. El tecnológico es el sistema tecnológico. El Tecnológico Nacional de México es el sistema universitario más grande de este país. Tiene 600,000 estudiantes. Y déjenme darles un dato. El 50% de los ingenieros son graduados del tecnológico. Lo que pasa es que la gente no lo conoce muy bien. El Tecnológico Nacional de México está formado por más de 260 campus en todo el país. Hay muchos tecnológicos, pero son de alguna forma regionales, ya sea una ciudad, ya sea un estado, y toda esa conglomeración de tecnológicos forman el Tecnológico Nacional de México. Quien Sí. vino a ponerle el nombre fue Enrique Peña Nieto, últimamente, pero el Tecnológico Nacional de México tiene muchísimos años. Solo en Veracruz debe de haber más de 20. Yo conozco el de Cerro Azul, conozco el de Veracruz, pero hay unos tecnológicos impresionantes. Tú estudiaste en el Tecnológico de Veracruz Así es, y estudiaste ingeniero en electrónica. así es. Fíjate, eras, digamos que muy, voy a decirlo así, perdón que yo lo utilice, eras cuadrado. Sin embargo, cuando te mandan ahí a este lugar, empiezas a aprender lo que le llaman ahora el soft skills, o empiezas a ver la importancia de la negociación, de la técnica, etcétera. Y tú un día decides, oye, a mí me gustaría estudiar una maestría, y así llegas al Tecnológico de Monterrey. Yo tengo No, entendido,
Perdón que te interrumpa. A ver, yo tengo entendido que llegaste un poco a un programa de teacher assistance o de maestría y trabajo y algo así al Tecnológico de Monterrey. ¿Es correcto? ¿Hiciste tu maestría en el Tec de Monterrey? Así es. De hecho, me graduó del Tecnológico de Veracruz y tengo la oportunidad de trabajar en una empresa muy conocida en Veracruz, que es Tubo de Aceros de México, que ahora pertenece al grupo Techint. Y dentro de TAMSA, como se llamaba antes, o digo, creo que sigue llamando Techint TAMSA, Uh -huh. formé parte de un programa de jóvenes profesionales. En ese programa de jóvenes profesionales tuve, gracias a Dios, un buen desempeño. Estuve ahí, prácticamente mi familia pensó que me iba a quedar a trabajar ahí, porque tuve la oportunidad de que me reclutaran primero en este programa de jóvenes profesionales, y ahí me di cuenta, obviamente había muchos argentinos, que era parte de esa evolución de TAMSA a ser comprada por este grupo de Ching, y tenían esa cultura de reclutar muchos chavos del Tecnológico de Monterrey. También, ya como parte de mis estudios en el Tecnológico de Veracruz, bueno, ya traíamos el cuscús de saber cuál era el mejor lugar para estudiar la maestría dentro del país, ¿no? Obviamente siempre el tema de estudiar en el extranjero fue algo importante. Después tuve la oportunidad de tomar algunos diplomados en el MIT, en Harvard, pero al principio, obviamente, por recursos y por lo que eso era viable en ese momento, busco salir de Veracruz y estudiar en maestría en el Tecnológico de Monterrey. Eso fue ya en el 98. Y entro a un programa para estudiar y trabajar. Realmente primero empiezo a trabajar en el área de servicios computacionales. En su momento con el señorón don Ramiro Flores, que era el responsable del área de tecnología del Tecnológico de Monterrey, que también ahí puedo hacer mis anécdotas porque también fui rebelde con causa y también me corrieron del Tecnológico de Monterrey. Ya luego platicaré. Estuve con el buen Jesús de la Garza, Jesse, con Abraham Urcadis, que fue quien realmente me reclutó en el área de servicios computacionales. Y estuve ahí trabajando, y como parte de ese programa tenía la oportunidad de que me dieran la beca de la maestría, y empecé a estudiar la maestría en el 99. Oye, Javier, estás diciendo nombres y datos bien interesantes. Voy a retomar algunos. Por ejemplo, en Monterrey, una de las grandes empresas de Monterrey, pues obviamente es Cervecería o Cemex. Cemex, que es una de las cementeras más grandes del mundo, es referencia en Monterrey. Cervecería Cuauhtémoc, que ahora es Heineken, pues es una de las cerveceras más grandes del mundo. Bueno, en Veracruz, Tubos de Acero, TAMSA, Tubos de Acero de México, ahora Techín, es una de las grandes empresas de Veracruz. O sea, entrar a Techín, entrar a Tubos de Acero de México, es prácticamente como entrar a Cemex en Monterrey, o es como entrar a la joya de la corona en Veracruz. Entonces, si tú entraste ahí, entraste a la joya de la corona. Y luego, si entraste a un grupo de jóvenes profesionistas, entraste a la crema innata, pues de Techín, de TAMSA. El dueño de Tubos de Acero, que es un argentino muy famoso, también es consejero del TEC, por eso tenía mucha relación también con el TEC. Y entonces tú empiezas a darte cuenta y dices, oye, me llama la atención, me gustaría, y llegas a hacer tu maestría al TEC, pero llegas primero a trabajar y empiezas a decir nombres de personas interesantísimas. Yo voy a decirle algo a todo el público que nos está oyendo. El TEC de Monterrey es una de las primeras universidades en utilizar el Internet, es una de las primeras universidades en empezar a utilizar el web o la red. Todo esto, por ejemplo, es más, el .com, el sitio .com, los que empiezan a dar el nombre de .com nace en el TEC de Monterrey. Prácticamente el TEC es quien trae el Internet a México, y tú llegas a trabajar con señorones como el Ramiro Flores o como Abraham Urcadis. Yo tuve el gusto de conocer a Abraham Urcadis en este grupo de jóvenes en donde, oye, mi máquina no jala, pues háblale a los muchachos y llegaban, ¿no? Yo era usuario de tus servicios, oye, no jala mi máquina, oye, ¿me la puedes limpiar? Oye, pues, a resolver cuánto problema había. Y luego en una universidad en donde compran HP, si compran Apple, si compran Dell, si compran esto, entonces también fue el TEC de Monterrey el trabajo, un lugar en donde yo creo que te entrenaste mucho, porque sí, había sistema sistema 2, sistema 3, sistema, o sea, todos los sistemas de internet habidos y por haber llegaban al TEC. Y luego todo el tipo de computadoras llegaban al TEC. Y luego al mismo tiempo estar estudiando una maestría. Entonces fue un entrenamiento doble.
Dime si estoy bien o mal. Definitivamente fue una gran escuela y yo creo que a diferencia de muchos que tuvieron la oportunidad de trabajar, el área de atención al cliente, porque no nomás eran estudiantes, también eran catedráticos, trabajadores, era un área sumamente de estrés. De hecho, tuvimos un entrenamiento muy fuerte en trabajar con gente difícil, eran jornadas de trabajo a veces de 12 horas, el tener que estar en la biblioteca o en el CETEC o en el CEDES, pues en exámenes eran 24 horas, así no podías parar y obviamente teníamos diferentes turnos y tuve ahí la oportunidad de práctica, de una experiencia impresionante, no podría Te describirlo. superentrenaste Así con es. chavitos, y lo voy a decir yo, no lo vas a decir tú, con chavitos responsables, pero con también chavitos fifís, que son bien, oye, ya, yo te pago, y también tuviste con maestros a todo dar, pero también maestros que, oiga, ¿qué le pasa? Que, oiga, conecte la computadora, le falta electricidad, o sea, yo me imagino que tenías problemas complejos, pero también problemas bien sencillos, y como tú dices, había gente, muy buena gente, pero también había gente, yo era una persona difícil a veces, me ahora sí que me declaro también difícil y te agradezco, Javier, a ti y a nombre de todos los que había, porque era un equipazo Sí, fue un el que ejército. tenía informática, ¿no? La famosa DINF, la Así, división de informática, ¿te acuerdas? ¿Cómo cuántos eran? no, la verdad es que no tengo el número, es decir, éramos un montón, pero fue un tiempo y un área de oportunidad muy importante para muchos que veníamos de escuelas públicas y que llegamos a tener esta oportunidad de estudiar en el Tecnológico de Monterrey. Era el 98, era el boom de las .com, entonces muchos de los egresados de carrera del tecnológico salían a trabajar a las empresas, México, en Estados Unidos, y hubo una ausencia enorme de fuentes de manos de obra de trabajo para este boom que efectivamente era donde estaban instalándose todos los nodos de conexión a Internet. El primer boom, entiendo, de las, si no mal recuerdo, 7,000 laptops que fueron las primeras que existieron, perdón, en el tecnológico para los alumnos y pues a darle soporte, ¿no? Porque pues, sí, estaban las plataformas y todo muy bonito, pero una vez que empezaron los virus, empezaron el problema del mal manejo del equipo porque no sabían ni siquiera cómo utilizarlo, los discos duros tronados, incrementas las variaciones de voltaje, había de todo, tocaba de todo tipo de casos y había que sacar la casta porque pues ahí estaban las tareas, ahí estaban todos los exámenes, ahí estaba toda la vida del estudiante y fue muy importante para nosotros el tener esa preparación, esa capacitación para poder atenderlos de manera adecuada y que pues, salir adelante y ¿no? Ya es prehistoria, ¿no? Hoy en día con el internet que vivimos y con todo el tema de los dispositivos, tienes el poder en el celular, se ha cambiado muchísimo ahora, pero en aquel entonces la laptop era la vida del estudiante, ahí estaba todo, ¿no? ¿Tú qué maestría hiciste? Maestría de Ciencias de Tecnología Informática, MST. Ok. Bueno, tú aprendiste de personas como dijiste ahorita dos nombres, Ramiro y Abraham, mucho del servicio, mucho de tomar decisiones, mucho de una organización grande como el TEC de Monterrey, pero tú terminas tu maestría, Javier, y empiezas a trabajar por tu cuenta, empiezas a hacer cosas. ¿Dónde fue donde empezaste a trabajar? Cuéntame qué hiciste o Realmente, platícame. realmente yo entro a trabajar en el 98, pero salgo del Tecnológico de Monterrey en el 2000. Tuve la grandiosa oportunidad precisamente de que dentro de un esquema de colaboración que se tenía entre el Tecnológico de Monterrey y el gobierno del estado, el gobierno del estado de Nuevo León estaba pasando por un proceso de modernización, entonces necesitaban también gente que apoyara en este proceso de la evolución del registro civil a la captura de las actas en sistemas, el registro público que tenía que estar digitalizado, los libros a través de un sistema que se llama Sistema Integral de Gestión Registral, SIGER. Era un tema en aquel entonces también impresionante, que Nuevo León para el 98, con la gestión de Fernando Canales, le metió a la tecnología una inversión impresionante y muchos de los sistemas que actualmente están funcionando vienen de esas épocas, ¿no? Y el Tecnológico de Monterrey en este convenio busca chavos que estuvieran estudiando la maestría, que estuvieran trabajando, que tuvieran experiencia, y ahí el buen Abraham Urcadis, que yo era un cadillo, porque este tema de ser rebelde con causa,
el Tecnológico de Monterrey no fue la excepción, ¿no? Entonces, don Ramiro Flores, que siempre decía, aquí no hablemos de salarios ni de lugares, yo era el primero que hablaba de un montón de cosas y de cierta manera siempre estaba duro y dale con muchas cosas que no, a ver, como que no encaja aquí, la verdad es que les agradezco enormemente porque no estaría yo aquí si no tuviera esa presión que tuve también como para entender el tema del sistema. Hay el que tiene el perfil y se adapta perfectamente, que no necesariamente el tener la capacidad quiere decir que tengas el perfil para ciertas cosas. Entonces, me invitan a entrar a este proyecto de modernización del gobierno del Estado y en el 2000 salgo del tecnológico, entro a trabajar al gobierno del Estado, pero continúo estudiando mi maestría. Yo la maestría realmente la termino la última materia en el 2003, entonces ya cambia mucho porque ahí tenía una carga muy fuerte en los primeros años, el 99, en el 2000, salgo y al entrar en el gobierno del Estado, claro que tenía que llevar la mitad de la carga, no podía, era un trabajo de tiempo completo y aparte muy demandante, entonces eso fue lo que me llevó a poder trabajar, tener todavía aún más experiencia por el hecho de todo lo que llevó estos sistemas, que ahora sí ya no cambió completamente de solamente el área de servicio hacia todo lo que estudié en la maestría en programación, tener la manera de desarrollar todo este tema de la integración, que ahora ya es súper sencillo, todo lo que es el middleware, aquel entonces era, te desarrolla en C++, todo lo que era Corva, así muy complejo, y ahí fue donde aprendí mucho de lo que, como te decía, son los sistemas que actualmente operan, y aparte, el gobierno del Estado, estos temas de modernización, conllevaban a tener relación con entidades federales, es decir, el registro público con la Secretaría de Economía, el registro civil con la Secretaría de Gobernación, o sea, la Secretaría de Seguridad Pública con la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Entonces me tocó estar viajando primero aquí en el estado, en todos los municipios del estado, para poder llevar el registro civil a cada una de las oficialías en todos los municipios. Luego me tocó estos convenios con el gobierno federal, entonces me tocó estar viajando mucho a la Ciudad de México. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Ahí también fue un súper bagaje y súper aprendizaje. Y ahora sí, salgo del gobierno del Estado prácticamente en el 2004 y es donde empiezo ya a trabajar en una empresa que se dedicaba a la comercialización de tecnología. Y Ok. ahí es donde empiezo ya a cambiar el chip porque realmente de estar, y voy a decir la palabra, a lo mejor que ya no se utiliza mucho, pero de nerd geek en la parte tecnológica, a entender que ahora tenías que buscar el negociar y el convencer a un cliente para poder adoptar ellos un sistema, una solución, y donde por más que tuvieras la razón o que más que conocieras de tecnología, tenías que convencer al cliente que era lo más adecuado. Entonces ahí ya cambia el chip un poco para no solamente estar en la parte más ruda de la tecnología y entrar un poco a estos soft skills que mencionas para poder convencer a un cliente de adoptar una plataforma o un sistema, ¿no? Una solución. A ver, estás diciendo algo fascinante y voy a contar una anécdota muy breve que tiene que ver un poco con lo que estás todo esto diciendo de la tecnología. Monterrey, Nuevo León, es una de las ciudades más cercanas vamos a decir, a los Estados Unidos y tiene mucha influencia en los Estados Unidos. Entonces, Monterrey, Nuevo León quiere estar a la vanguardia. El sur de este país, Oaxaca, Mérida, Veracruz, la Ciudad de México, a veces no tanto. Entonces, por ejemplo, yo hoy vivo en la Ciudad de México. Yo puedo ir ahorita a un módulo, poner mi CURP y me imprime mi acta de nacimiento. Bueno, para llegar a eso, pero Monterrey está muy adelantado en eso desde hace siglos. Yo recuerdo que yo vivía en Monterrey y yo me podía meter a una página, bajar mis placas o poner mis placas e imprimir por ejemplo, ¿cómo se llama? Esta hoja que le llaman registro de vehículo, mi tarjeta de circulación, por ejemplo. Y yo podía ir, por ejemplo, un sábado, un domingo a una plaza, hacer mi trámite de licencia y no había ningún problema. Estoy hablando de hace 20 años. Cuando llegué aquí a México hace 10, no podía yo hacer eso. Para sacar mi tarjeta de circulación, no, hombre, eran filas y filas y filas. Para poder sacar mi licencia, no, hombre, y todavía no se puede. Todavía yo no puedo meter mis datos a ninguna página para sacar mi tarjeta de circulación en la Ciudad de México. Pero Monterrey está años luz. Tú estuviste en ese proceso. Porque, por ejemplo, yo recuerdo
escanear todas las actas de nacimiento, escanear todas las actas de matrimonio, poder hacer un sistema para que con unos datos pudieras obtener esa información. Eso te tocó a ti. Pero Eso. luego hablas del proceso este maravilloso de dejar de ser un geek, un nerd de la tecnología y convertirte en un empresario, convertirte en un emprendedor, convertirte en alguien que empiece a aprender sobre soft skill, sobre negociación, sobre neurolingüística, sobre convencer, sobre entender al usuario. Puedes saber mucho de tecnología, pero entender al usuario es otra cosa. De todo eso estás hablando. Lo dijiste muy rápido, pero fíjate, te entrenaste en un lugar muy bien, acá en el tecnológico, luego te entrenaste en la maestría, te entrenaste con los servicios aquí con Abraham y con la DIF, luego te entrenas en el gobierno del Estado, pero empiezas con el chip de ser empresario. Que ese ha sido ahora, yo creo que, pienso yo, Javier, dime si estoy bien o mal, esa ha sido tu pasión, el ser un emprendedor, el desarrollarte como empresario. De hecho, ese cuadro que tienes ahí atrás me encanta, ¿eh? Ser un rico MacPacto, crear negocios, etcétera. Y tú creas una empresa muy grande, Javier. Yo sé que tú has, de hecho, empiezas con una empresa y ahora son todo un grupo. Platícame ese desarrollo, platícame esa parte de desemprenderte de ser empresario y convertirte en un emprendedor. Y yo sé que ahorita estás, yo conozco un poco tu historia y sé que estás extraordinariamente bien. Platícanos de eso, Javier. Sí, porque tengo la oportunidad desde el 2004 hasta el 2010 de aprender todo lo que era el desarrollo de soluciones tecnológicas para la comercialización de las mismas en diferentes verticales de industria. Y en el 2010 es donde arranco mi primera empresa, que es B1 Systems. El motivo realmente era el tener mi propia empresa, el independizarme y llevar a la práctica todo eso que aprendí como empleado en la empresa donde trabajé anteriormente. Y sí fue un cambio de paradigma muy complicado. Ya la escuela comercial ya la tenía, porque en ese proceso del 2004 al 2010 fue también un cambio impresionante, una revolución en el mindset. La primera, cuando toqué la puerta de la dirección general, en ese entonces la empresa se llamaba SIC, y yo como rudo en la tecnología, porque arranqué con ellos en la parte de proyectos, llego con el dueño, que tuve la oportunidad de que también fuera un mentor importante para mí, y le pedí el incremento de sueldo que en aquel entonces sentí que tenía o que merecía. Y lo que me dijo fue, ¿sabes qué? Es decir, en esta empresa la única manera que puedes crecer a esos niveles de sueldo es ser vendedor. Y lo que le dije, ¿sabes qué? Estás loco, yo sí estudié. Porque en aquel entonces, pues yo tenía el concepto de que los vendedores eran, y todavía, es decir, el chip de mucha gente, el vendedor es mentiroso, es el rollero, no tiene ni idea de lo que está diciendo, nada más dice porque sí. Y la verdad es que lo viví también, es decir, entendía ese concepto porque tocaba a mí el que tuviéramos que echar a volar cosas que alguien vendió y que no sabía que si se podían o no se podían, si tenían, como decían, llegaban con el tigre y ahí mételo en la jaula, ¿no? A ver cómo le haces. Y eso fue algo que en aquel entonces cambió mis paradigmas y cambió mi mindset, porque entendí que no había otro mejor puesto en cualquier organización que no fueran las ventas. Y obviamente todos son importantes, es importantísimo todo, si no nos funciona, es un engranaje que tiene que estar sumamente bien afinado, pero el que genera los ingresos es el vendedor. Y el cambiar el chip para que entendieras que por más genio que fueras y por más capacidad que fueras, tú no tenías la manera de poder llegar a los resultados de ventas si no tenías esos skills comerciales, fue lo que me llevó a que ahora sí, en el 2010 dijera, bueno, ahora voy a poner en práctica lo que aprendí, y gracias a Dios también tuve una buena cantidad de contactos y de buenos amigos actualmente que fueron en aquel entonces mis primeros clientes, y que llegando en la fecha en la que arranco B1, toco la puerta, pido la oportunidad. Claro, muchos me dijeron que sí, muchos me la cerraron porque venía de una empresa enorme, eran 400 empleados, facturaban una cantidad de millones de dólares impresionante, y de repente arrancar prácticamente con 3 personas B1 Systems y querer vender soluciones. Aquel entonces los equipos de Sun Microsystem, el más barato, andaba por $50,000. Recuerdo perfectamente que nuestra línea de crédito como B1 que nos dieron era ni de $50,000, entonces mis principales
los que con la gente con la que arranqué, Alejandra Gómez y Lidia Colunga, que buenas amistades con las que Lidia todavía trabaja conmigo, le decían, oye, ¿qué vamos a hacer si ni siquiera nos alcanza para vender un equipo de lo que teníamos antes, cuando antes vendíamos pues, millones de dólares, ¿no? Entonces muchos te cerraban la puerta y decían, pues, no puedes llegar a comercializar o darnos una solución pues, con el tamaño de empresa que tienes. Entonces el primer reto, aunque tuviera la capacidad comercial, aunque tuviera esos skills comerciales y de solución, era convencer a los clientes de que podías llevar un proyecto de una magnitud importante y que no los ibas a dejar botados y que la empresa no iba a desaparecer. Entonces ese fue el principal reto. Y de ahí en adelante, con B1, empiezo a entender precisamente cómo vender un ejercicio de visión, es decir, cómo llegar con un cliente, un contacto, y no es que les mientas acerca de cosas que no tienes dentro de la organización, es que las estás desarrollando y pides la oportunidad de ponerlas en práctica, que es muy difícil porque realmente nadie le gusta hacer conejillo de indias de ninguna empresa. Entonces, la ventaja era que ya habíamos desarrollado esas soluciones en otra empresa con toda la estructura y aquí era probar que efectivamente lo podíamos hacer y gracias a Dios que fue un reto muy importante porque pues sí había que apretar el cinturón, aquí ya no había la nómina que te llegaba cada 15 días, se vendiera o no se vendiera, tuviéramos o no tuviéramos clientes, aquí era depende 100% de tener tus propias soluciones y tus propias ventas para poder llevar a cabo, echar a volar la empresa. Y pues eso fue también un aprendizaje impresionante, que ahí entiendes, porque ahora está muy de moda el tema de emprendedor, emprendedor, emprendedor. A ver, emprendedor es cuando es tu idea y es apenas tu preproyecto, pero una vez que te echas a volar la empresa y empiezas a desarrollar tu propuesta, eres un empresario. Esa parte es importantísima, porque recuerdo mucho, y ahí también viene mucho del aprendizaje en el Tecnológico de Monterrey, la cultura emprendedora. Sí, la cultura emprendedora era hacer que el estudiante hiciera su proyecto y desarrollara su empresa. Pero algo que nos faltó mucho, y en todos los casos creo que es algo que estoy tratando de, con la propuesta del grupo B1, echar a volar, es cómo desarrollamos empresarios maduros, es decir, cómo que los chavos entiendan todo lo que conlleva ser un empresario, porque no es nada más ser emprendedor. Entonces, en el 2010 arranco B1, empiezo ahora sí como empresario a trabajar con mi propuesta de valor y fue también muy padre el que los primeros clientes nos dieran la oportunidad de desarrollar proyectos muy importantes y puedo decir ahí también que tuve la fortuna de conocer gente muy valiosa que con la después ha desarrollado proyectos muy interesantes. Alestra en aquel entonces también hace su evolución de ser una empresa de telecomunicaciones a una empresa de TI. Fuimos aliados estratégicos muy importantes, entonces B1 System trabaja en ese desarrollo de la primera etapa hacia las soluciones de TI y aprendimos muchísimos en conjunto. Nos poníamos la camiseta en su momento como Technical Sales Support, hacíamos ventas, trabajamos en el desarrollo de soluciones en conjunto y echamos a volar muchos proyectos. Pero en aquel entonces la marca de B1 System no se conocía. Entonces, pues, después fue un trabajo el desarrollar el marketing necesario para tener nuestra propia imagen. Pero bueno, eso es un ejemplo. Otras empresas de diferentes verticales de industria también nos dieron la oportunidad y entonces ahí teníamos que aprender que no era la tecnología per se ni tampoco el conocimiento de comercialización lo único importante. Teníamos que conocer a fondo a nuestro cliente. Si estabas en el sector de construcción, tenías que entender de construcción, hablar la jerga de construcción. Si estabas en el sector financiero, la parte importante de lo que tenía que ver con todo el banca de primer piso, ventanilla, el tema de las certificaciones o temas regulatorios, y tenías que estar en el retail, entender toda la planografía del local, entender. Entonces era meterte a estudiar muchísimo al cliente y ahora sí, es decir, la tecnología no es más que un proceso de remediación de una problemática que tiene un cliente, pero no es la solución, que eso también lo aprendimos, es decir, todo el mundo, es que hay que meterle tecnología. Nah, la tecnología, si no tienes bien claro tus procesos de negocio y cómo quieres innovar ese proceso a través de la tecnología, no te sirve de nada. Es decir, aprendí también muchísimo sobre eso y es lo que estamos echando a volar, el que Grupo B1 permita no solamente el adoptar la mejor tecnología, sino que conozcamos las mejores prácticas de las diferentes verticales de industria y ahora sí llevar una remediación tecnológica para que esa mejor práctica se ponga a funcionar con innovación. Javier, quiero decirte algo muy del corazón, muy como mi vecino.
mi vecino de enfrente, que he visto en ti. He visto una evolución muy positiva, y la palabra correcta es muy chingona, o sea, así, tal cual. Yo recuerdo a Javier, le voy a decir a toda la audiencia, lo que nos están viendo, yo recuerdo a Javier, un jovencito, un jovenazo, pues que llega a vivir frente a mi casa con un carrito pequeño, voy a decir la marca, un K, esos carritos que los más chiquitos, ¿verdad? Y que tú estás ahí en tu casita y yo en la mía, yo era profesor, tú eras un profesionista, estás haciendo su maestría, y luego un día, seguramente te vas a acordar de este ejemplo, un día llegaste en un carro de esos que le llaman de luxury, un carro muy bonito, un Audi, así, y yo me acuerdo que te dije, órale Javier, y eso, si a mí ni me gusta, yo prefiero el otro, pero como ando vendiendo, tengo que traer este carro. Nunca se me olvida esa frase que dijiste, como ando de vendedor, pues si llego en este carrito ya no me creen, pero si llego en este carrote ya me creen mejor. Dice, ni siquiera me gusta tanto, pero lo tengo que usar. O sea, algo que yo vi en ti es que te has ido adaptando. Eres una persona que innovas, eso es rebelde con causa, innovador y con mucha determinación. Tú te pones una meta y la cumples. Te pones una meta y la cumples. Y ahí te va otra cosa que yo vi en ti. De repente cambiaste ese carrito por una Cherokee, de esas que levantaste y porque te ibas a la sierra y porque ibas hasta ponías ahí en transporte que ahora estoy acá y que en la sierra y que en esto y que en aquello. Y últimamente pues todo lo que es el correr, el Ironman, todos estos hobbies que tienes, si te das cuenta, tienen que ver con ponerte una meta y cumplirla. Y eso has hecho en tu vida personal, ponerte metas y cumplirlas, y en tu vida profesional. Empezaste como ingeniero, sacaste la maestría, fuiste un extraordinario empleado de gobierno, un extraordinario empleado de una empresa, y un día decides hacer tu propia empresa, que es Grupo B1 System, que yo sé que ha crecido muchísimo, que es una gran organización. Empezaste pues en pequeño, atreviéndote, como tú dices, como emprendedor, pero hoy por hoy eres un gran empresario. Y cuando digo un gran empresario, tienes un grupo importante, grande. O sea, si hablamos en términos de ventas, vendes bastante. Si hablamos en términos de empleados, tienes una gran cantidad de empleados. Tú estás contribuyendo desde tu empresa a que muchísimas familias vivan de lo que has creado. Y ahora estás en la siguiente etapa, que es cómo apoyar a emprendedores e invertir en sus ideas y hacerlos empresarios. Y ese es otro gran reto que lo estás haciendo con mucha determinación. Dime si estoy equivocado o no. Esa es la pasión, la verdad es que contribuir al crecimiento de nuestro país, demostrar que se pueden hacer cosas grandes y apoyar, que por ahí en este tema del rebelde con causa, recuerda que hasta discutimos, ¿te acuerdas que tú pusiste en un comentario, te decía, es ayudar, y tú decías, no, era soportar, y yo te decía, no, es ayudar, y ahí en conceptos quizá éramos discrepantes en algunas cosas, pero en visiones somos muy cómodos, ¿no? Es el apoyar a los chavos en que esos sueños se vuelvan realidad. Y en mi caso, ya con la experiencia adquirida, hemos invertido en una buena cantidad de proyectos. No todos funcionan, definitivamente. Es un tema que también nos hemos topado, pero el que le apuestes a desarrollar a que un emprendedor se vuelva empresario, no con esa visión del famoso venture capital como para capitalizar el proyecto y venderlo en un año y hacerse millonario en un año, o esto que gracias a Dios que se ha ido acalmando de los famosos vendehumos y todos los coaching, que mis respetos porque el coaching viene de una formación del deporte incluso, ¿no? Es decir, en donde admiro y he tenido oportunidad de tener muy buenos coaches en mi vida, en la parte tanto de negocios como de deportista, pero perdón por la palabra, pero se prostituyó el concepto y empezaron a haber muchos vendehumos y de todo, más allá del que se acaba de morir ahorita, que ya no está en redes sociales, no voy a decir nombres, hay muchos, es decir, tengo la fortuna, la verdad es que son gente que a veces también me tuerce ahí también el hígado un poco, porque si realmente cuando
antes de tener esta bronca, yo le decía, ¿sabes qué? Evalúen de dónde vienen sus ingresos. Es decir, si el 80% de ingresos viene de dar cursos, es decir, la verdad es que no tienen que decir absolutamente nada. Y te puedo decir muchos que siguen ahí y la verdad es que ojalá poco a poco vayan desapareciendo y que los jóvenes y que los empresarios, porque también los empresarios caen en ese tipo de cosas, evalúen la gente que tiene experiencia en la práctica y lo que realmente pueden constatar y no estar dándoles cursos de superación o motivación, que a veces es necesario, pero no es lo único, ¿no? Hay muchas cosas más. Entonces, regresando a esta parte de la visión sobre hacia dónde quiero dirigir mis esfuerzos y mi autorrealización tiene que ver con esta parte de desarrollar un ecosistema de emprendedores que se conviertan en empresarios sólidos. Tuve la oportunidad, como te decía, en este tema de tener buenos mentores, el pasar por un proceso de desarrollo empresarial. Patricia González Cepeda fue mi primera mentora en términos de negocio. Tiene un libro muy padre que les recomiendo que se llama Pequeñas Empresas, Grandes Organizaciones, que fue mi Biblia para arrancar V1 System. Y de ahí empiezo a entender con la comunión que tuve con Compusoluciones, una empresa muy grande que preside José Medina Mora. Bueno, ahorita no está dentro de la operación, está su hermano Juan Pablo. Actualmente José es presidente de Coparmex Nacional y tuve la oportunidad de que me enseñara mucho de lo que actualmente llevamos en la práctica. Nos le invitó a ir al Silicon Valley, tuvimos la oportunidad de conocer a muchos startups por allá, 500 startups. Ahora sí estuvimos en Stanford, luego me tocó con ellos y con algunos fabricantes estar en el MIT, que fue mi sueño desde que estaba en la carrera, y luego en el Tecnológico de Monterrey, pisar Harvard y tomar el curso. Entonces, estar en Boston, ir al Fenway Park, estar en el MIT, caminar por esos pasillos, o sea, imagínate de Veracruz, de esa escuela militar, ahora de repente ya estás en el MIT como empresario y además eres un gran empresario, Javier. Eres un empresario muy chingón, muy, muy chingón. Y apoyas a muchos emprendedores para convertirlos en empresarios. Está canijo, estás haciendo tu sueño realidad. Estás viviendo tu sueño. Pues es parte de lo que tengo claro, de lo que quiero hacer, y ahí está enfocado todos mis esfuerzos. Y claro, te topas con pared, porque mucho suena en la parte bonita de decir, oye, está muy padre, has logrado muchas cosas, pero también he perdido muchísimo. Creo que no hay manera de aprender si no fracasas. El fracaso ha sido también un común denominador de todo esto. Es decir, te puedo decir que por cada éxito te avientas 3 o 4 fracasos antes de lograr un resultado positivo, y no es realmente un fracaso algo malo. Aprendes de eso y de ahí tienes el claro cómo no hacer las cosas y cómo mejorarlas. Entonces nos hemos topado muchísimo. Precisamente acabamos de salir hace un par de años de un déficit financiero impresionante por lo mismo, porque te avientas y a veces no calculas ciertos riesgos y tienes que ir aprendiendo. Y hoy en día, gracias a Dios, sobrevivimos, y lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Que fue una combinación entre pasar por un proceso personal y un proceso profesional. Personal porque en el 2019 me diagnostican un glomus yugular en la cabeza y me tienen que hacer una neurocirugía, y que te digan que quizás no salgas de ahí de la plancha, también te cambia completamente la vida. Y pasar en el mismo momento un proceso de un déficit financiero, de una pérdida impresionante por un proyecto, o bueno, varios proyectos que invertimos que no funcionaron, y pues de ahí queda claro, después de pasar por eso y sobrevivir, que tienes muy claro en tu panorama qué quieres hacer, del tiempo que te toca estar aquí y cómo quieres lograr este tema de la autorrealización, ¿verdad? Te adelantaste a mi pregunta. Yo sé que viviste ese proceso muy fuerte de tu operación y el mantenerte sano también es muy importante. O sea, fíjate, dijiste algo sumamente importante. Yo puedo decir que ahorita estoy muy bien y muy bonito y llegar a la meta en un Ironman o en una carrera puede ser muy bien, pero terminar una carrera de 5K o 10K implica entrenar todos los días, implica salir desde las 5 de la mañana o las 6 de la mañana con frío, lluvia o calor a entrenarse. O sea, la constancia, la determinación, el estar sano, pues hace que tú mantengas tus metas. O sea, a lo mejor esa neurocirugía que te hicieron hubiera sido muy diferente de no estar tú sano,
de ser una persona a lo mejor desobligada en tu nutrición o desobligada en tu cultura física, pero al estar sano, tú le das mucha fortaleza a tu cuerpo. A lo mejor ese desfalco o ese déficit financiero tan complejo no hubiese resultado positivo ahorita si no tuvieras la confianza de mucha gente que al principio pues dudaba, pero confió en ti y tienes clientes que te mantienen. A lo mejor clientes pequeños o medianos, pero si no tuvieras esos clientes que has ido creando a lo largo del tiempo, a lo mejor no hubiera salido de ese déficit financiero. Y esas son las cosas que ahora has ido aprendiendo y que le dejas a los empresarios. Y ahora tienes capital para invertir. Y puedes decir, a ver, yo quiero entrarle a esa idea, quiero entrarle a esa aventura, y puedes, así como tuviste mentores, ahora tú eres el mentor de emprendedores. Y estás viviendo un sueño, la verdad, estás viviendo tu propio sueño, y eso es maravilloso, Javier. La verdad te felicito por eso. Te voy a hacer una pregunta para mí muy importante. Si tú pudieras regresar en el tiempo, a ese joven que está en la primaria con los zapatos pulidos, con el pelo cortito, que tiene mucha rebeldía y que se le pone enfrente a los profesores y les dice cosas, y pudieras ver a ese Javier. Imagínate que entras a tu escuela, a la Vicente que me dijiste, y ves a ese Javier, y le pudieras dar un consejo de todo lo que has aprendido todo este tiempo, para que su vida sea así de fuerte y de magnífica como lo es hasta ahora, ¿qué consejo le darías, Javier? Híjole, creo que el que acepte todos los procesos que va a vivir, es decir, que entienda que todo tiene una finalidad, que todo es para algo, que nada de lo que está pasando, por difícil que sea, es malo, es decir, todo tiene una razón de ser. Entonces, creo que yo no cambiaría nada ni le daría un consejo para que no hiciera una burrada, porque si no hubiese hecho esa burrada, no hubiese desarrollado las capacidades. Si hubiese sido más disciplinado y hubiese sido más, hubiese cambiado algún tema en particular, quizá no hubiese tenido la oportunidad de que lo corrieran de todos los trabajos en los que estuvo y entonces no hubiese emprendido, quizá. Entonces, realmente lo único que le diría sería acepta todo lo que va a pasar porque todo tiene una finalidad, todo tiene una razón de ser y aprende de todo lo que estás viviendo. Eso sería lo más relevante que le pudiera decir, ¿no? Oye, ese consejo me encantó, Javier, me fascinó. Y me recuerda lo que dice un amigo, un buen amigo mío, dice, Dios nos manda regalazos en envolturas a veces no tan bonitas. La envoltura puede ser un despido, la envoltura puede ser una pérdida, la envoltura puede ser un accidente, la envoltura puede ser un robo o una depresión financiera. La envoltura encierra un regalo muy bonito. Y es lo que tú estás diciendo. A veces al quitar la envoltura, te das cuenta que todo pasa por algo. Si a lo mejor no me hubiera pasado esto, pues yo no hubiera emprendido. Si a lo mejor no me hubieran llevado acá, pues a lo mejor no tendría esta maestría. Si a lo mejor no hubiera esto hecho, a lo mejor no estaría en el MIT, hubiera tomado esos cursos. Entonces todo pasa por algo. Las cosas pasan por algo. Pero lo que hay que hacer es que cuando tienes un regalo, pues hay que aprovecharlo. O sea, si te regalan un Lego, lo armas. Si te regalan un Monopoly, juegas con él. Entonces, ya que te dio el regalo la vida, quítale la envoltura y úsalo. Eso me recordaste. Javier, yo te agradezco mucho tu amistad. Yo la verdad, agradezco mucho que estés tan cerca. Te llevo en mi celular, pero te llevo en mi corazón, Javier. De verdad. Un saludo muy grande a toda tu familia de Veracruz y a tu familia de Monterrey, porque sabes que la aprecio mucho y la quiero mucho. Y de veras te agradezco mucho este tiempo. Javier, si yo te quiero contactar o un emprendedor que vio esta entrevista, te quieren contactar, quieren platicar contigo, ¿dónde te podemos contactar? ¿Hay una página de internet, un lugar en donde podamos buscarte? Hoy, a lo mejor hay un emprendedor que dice, oye, este cuate invierte en ideas buenas, a ver, ¿cómo pueden llegar contigo? ¿Cómo le podemos hacer? Claro que sí, realmente la manera más fácil de contactarme es a través de las redes de Grupo B1, en donde estoy en constante comunicación con todos los emprendedores, con la gente que realmente quiere llevar una comunicación estrecha, desarrollar alguna alianza o algún proyecto en particular.
Entonces, dentro de @Grupo B1 en las diferentes plataformas, en Facebook, en Instagram, ahí estamos constantemente generando contenidos, entonces es relativamente fácil poderme contactar y abierto, ¿no? La estructura es bastante grande, hay diferentes empresas ahí que van a ver dentro de Grupo B1 y el proyecto, la iniciativa que quieran desarrollar, quizá no necesariamente todas van a ser conmigo, pero hay una cantidad ya de directores dentro de la empresa que en esta visión, en la aceleradora que ya está formada dentro del Grupo B1, que todos los años estamos recibiendo proyectos, todos los años estamos escuchando esas ganas de los emprendedores para echar a volar algunos de los proyectos. No podemos con todos, pero seleccionamos cuál es el más adecuado, donde realmente les diría como consejos, no evaluamos a la tecnología, sino a la persona. Que eso es algo que también hemos cambiado mucho dentro de la manera en la que visualizamos, la manera en que invertimos en proyectos, el reclutar a este talento que tenga la actitud para llevar a cabo un proyecto, porque esa parte creo que se ha perdido un poco, ¿no? Nos vamos mucho hacia la parte de las capacidades y aptitud y no la actitud que deben tener. Entonces, ahí podemos comunicarnos, podemos contactarnos y con todo gusto, si es algo que yo directamente pueda yo tomar y pueda yo aportarlo, estaremos ahí en comunicación. Grupo B1 System. Así, B1 como ser primero, B1 System. Cuéntanos así brevemente cuántos son, cómo está formado, cuántas empresas son B1 System y platícanos de la aceleradora. No, es que B1 System es una de las empresas y fue la primera que se creó. Ok. Y Grupo B1, así tal cual, sí, Grupo B1 es el holding que tienen ya todas las demás empresas que están dentro de este equipo. Actualmente son 12 empresas las que están dentro de Grupo B1, no todas son de tecnología. Obviamente todos hacen uso intensivo de la tecnología como parte de su propuesta de valor, pero no todas son tecnológicas. Y ahora sí, están dependiendo la vertical de industria y sobre nuestra propuesta que es hacia la transformación digital y cómo hacemos que las empresas puedan sacarle el mejor provecho a esta evolución que estamos viviendo en la transformación digital. Hay diferentes empresas. Está B1 System, que es la más sólida en términos de infraestructura, es la que tiene... La fundadora. La primera, la fundadora, la que tiene toda la estructura para los servicios administrados, que tiene cobertura nacional, bueno, incluso ya en diferentes países estamos operando. Luego evolucionamos hacia todo el mundo de las aplicaciones empresariales, todo lo que conllevó a llevar servicios administrados en donde teníamos la parte de hardware y también software, que es Core Apps. Luego vimos en etapas tempranas lo que iba a ser el boom del marketing digital y la generación de contenidos. Hizo una inversión importante. El primer inversión que hicimos con chavos que llegaron a tocar la puerta para desarrollar Go Live Media, una empresa de medios audiovisuales que es productora de contenidos, preproducción audiovisual, animación, está dentro del grupo. Después vimos también la trayectoria que iba a tener la transformación en el sector construcción. Ahí creo que ha sido uno de los principales aciertos y es de las verticales de industria que más retrasadas en la adopción de tecnología está, y sobre eso desarrollamos una propuesta para el sector construcción que se llama CAD System. Luego vimos también, ahora sí, que la maquinaria no iba a ser de crecimiento orgánico. Tuve la oportunidad de estar mentoreado por Endeavor con B1 System y ahí vimos que no podíamos tener toda una sola empresa, por eso armamos el holding de Grupo B1 y vimos también que no iba a ser un crecimiento que podía ser orgánico y que evolucionáramos con recursos propios. Entonces vimos que teníamos que crecer bajo el tema de inversión y como te decía, tuve la oportunidad con la mentoría de José y del equipo que tenía en desarrollo empresarial de ver cómo había proyectos que no están en etapa de idea, sino que ya están en una etapa de un producto que ya tiene una solución, que tiene incluso un nivel básico de comercialización que robustece la propuesta del grupo. Entonces ya empezamos a hacer inversiones, vimos la evolución del e-commerce, no solamente el B2C, sino el B2B, y invertimos en .commerce, acaba de ser premiada por la revista Pro Magazine de las empresas o de las startups con más promesa para crecer en México y en Latinoamérica, porque la cobertura es bastante más amplia.
vimos o estamos apostando a la transformación digital del sector inmobiliario, que viene algo muy fuerte en todo este tema que se llama PropTech, la combinación de las propiedades y la parte fintech. Entonces se hizo una inversión en All Property, y así te puedo decir una cantidad grande de las empresas de grupo, y digo, todos los años estamos en evaluación. Y te estoy diciendo las que están en operación. He tenido la oportunidad de invertir en muchas que hemos ya dejado, ya crecidas, o muchas que no han funcionado y hemos tenido que apagar el switch y decir, o sea, es que esto todavía no tiene el mercado la madurez o no tiene la propuesta de valor que el mercado necesita, y entonces muchas se han dejado para que sigan su camino por su cuenta, o se han cerrado porque no han crecido como nosotros estamos esperando, y es una combinación. Entonces eso es lo que estamos haciendo, y en Grupo B1 es donde pueden ver nuestra propuesta de transformación digital de las diferentes empresas del grupo hacia el mercado, pero también lo que estamos haciendo en la aceleradora para poder incubar y poder apoyar a emprendedores que estén trabajando en su idea y que necesiten una plataforma, no solamente financiera, porque se estructura mejores prácticas en la parte financiera, en la parte contable, en el tema legal, que es muy importante, los contratos, y con una estructura muy sólida que ya no es tan fácil, ¿no? Hoy en día se necesita tener una infraestructura de nube muy importante. Estamos en el boom de la tecnología, es mucho más fácil poder hacer negocios con tecnología, pero a su vez también es mucho más complejo porque hay demasiada competencia, entonces tienes que tener algo que realmente te dé esa solidez, y es lo que ya tenemos armado en Grupo B1 para que cuando una empresa, una pequeña que quiere acelerarse, llega con nosotros, pues tenemos ya contratos muy grandes con empresas que nos han dado la confianza de trabajar con ellas. Tú decías, ¿cómo salimos de ahí? Pues fue la confianza de empresas grandes, es decir, ¿no? Por cuestiones obviamente de confidencialidad no podemos decir los nombres, pero ya tenemos la oportunidad de estar operando en contratos donde empresas que tienen cobertura internacional nos han permitido llevar toda la plataforma de servicios administrados. Entonces, cuando llega un emprendedor o un empresario con una propuesta pequeña y nos es interesante, pues le invertimos y ya la aceleramos, y un cliente que tenga esa necesidad ya confía en nosotros, y entonces es mucho más rápido poderla en producción echarla a volar, ¿no? Impresionante, Javier, impresionante. Te felicito, te agradezco mucho este tiempo, esta entrevista. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo, a Gabriela, a Carmen, a todos los que están por aquí. Ya saben, Grupo B1, que nació con B1 System, y pues el empresario, emprendedor detrás de todo este grupo es Javier Olvera. Muchas, pero muchas gracias, Javier. De verdad, muchas gracias. Aprecio este tiempo. Muchas felicidades, Javier. Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación, y a tus órdenes las veces que sean necesarias, con todo gusto estaremos aquí contigo. Gracias.